Somos Mupec, crece con nosotros. Bien, pues buenos días. Vamos a tratar un tema muy interesante sobre mitos y tabús sobre los analgésicos. Y bueno, pues para iniciar esta charla, ¿me apoyas con tu... para pasar? Allá, gracias. Bien, para empezar, pues vamos a definir, si vamos a hablar de analgésicos, pues vamos a definir, pues, ¿qué es el dolor? Pues el dolor es una sensación o una experiencia sensorial y emocional desagradable, la cual, bueno, puede ir asociada a daño tisular. Este puede ser real o potencial, descrito en términos de este daño, pero pues no es tan sencillo. Incluye percepciones neuroanatómicas, sensoriales, que están relacionadas con factores tanto cuantitativos como factores emocionales, motivacionales y afectivos. Bueno, ¿por qué definí primero lo que es el dolor? Bueno, pues precisamente porque el primer mito que existe es precisamente sobre el dolor. Y bueno, el dolor ha sido durante muchos años, durante muchos milenios de años, el dolor pues se ha considerado como algo que puede engrandecer el alma, que hace mejor a la gente que lo padece, que se debe sufrir como una forma religiosa de expiar todas las culpas para poder llegar al cielo, los que somos cristianos, o algún otro paraíso para los que no son cristianos, que te hace sentir que estás vivo y que es un recordatorio que tienes una lesión. Pero bueno, esto es totalmente en un contexto religioso, en un contexto mitológico, místico, pero la realidad es que desde los años 80 el dolor se ha vuelto y se ha convertido en un derecho universal. Recuerden ustedes, para las sociedades demócratas, el derecho a la vida y el derecho a la libertad son los primeros derechos universales. Después están los derechos secundarios, como son el derecho a la educación, el derecho a la libertad y otros más. Pero el dolor se ha convertido en un derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, los que se han acostumbrado al manejo y al tratamiento del dolor han luchado mucho para que el dolor sea erradicado del ser humano. Y bueno, los que somos médicos pues siempre estamos en esa lucha constante entre reparar el organismo, entre tratar de reparar el organismo y entre curar el dolor. Y bueno, eso nos acerca mucho a dioses, a semidioses, porque sí es real que quitar el dolor pues es un verdadero privilegio. Y bueno, entonces el primer mito que hay es sobre el padecer el dolor. Y este mito pues debe desaparecer, obviamente, porque el dolor no debe existir en ningún ser humano. Bien, el otro mito que también tiene que ver con el contexto de dolor es el de los niños. Los niños siempre se ha dicho que no tienen dolor porque no tienen integrado su sistema nervioso, porque los neonatos pueden tolerar la intubación sin analgésicos ni sedantes, y los neonatos pueden tolerar cualquier procedimiento sin analgésicos. Y bueno, pues hay algunas culturas como la judía que realmente se especializan en martirizar a los niños pequeños como una parte de su propia cultura, en donde se les realiza aquella circuncisión sin que se les anestesie o sin que se les ponga por lo menos un medicamento para que los niños no tengan dolor. Y bueno, pues eso también es totalmente mentira, ya que se ha visto que los fetos desde las 12 semanas ya empiezan a integrar todas las sensaciones dolorosas y el niño puede percibir el dolor desde muy pequeño. Por supuesto que los neonatos y los prematuros tienen muchas percepciones al dolor, y estas, bueno, pues pueden simple y sencillamente originar otras patologías y otros síndromes que van asociados a que los niños no tienen dolor. Los niños, por supuesto, pues hay que quitarnos ese mito. Los niños sí tienen dolor, deben ser analgesiados, deben ser sedados si se les va a realizar algún procedimiento sencillo, y por supuesto deben ser anestesiados en caso de que se les vaya a someter a algún procedimiento de tipo quirúrgico, y deben ser analgesiados en el posoperatorio inmediato para que no
puedan tener comorbilidades. Se ha visto que todos los pacientes que durante el posoperatorio inmediato presentan dolor, también presentan otras complicaciones como son mayores estadías dentro de las terapias intensivas o dentro de los sistemas de hospitalización, que también pues bueno, puede conllevar a mayores pérdidas económicas, a tener hospitalizados a los pacientes si solo se les tratara con el o contra el dolor. Bien, para que nosotros hablemos también de estos mitos y tabús sobre el uso de los analgésicos, bueno, tenemos que tener en cuenta 3 aspectos fundamentales o 3 definiciones. Lo que es la toxicidad. Ninguna droga es inocua, todas las drogas que metemos a nuestro organismo en mayor o en menor medida afectan la salud y alteran muchos de nuestros órganos. El otro concepto que tenemos que tener muy claro es sobre la dependencia. La dependencia, bueno, pues es la necesidad que siente el individuo convertido en adicto de consumir la droga para experimentar de nuevo los efectos o para evitar el malestar que produce su privación. Sabemos que el síndrome de abstinencia son las alteraciones físicas y psíquicas que se experimentan debido a la falta de la droga. Y bueno, el otro concepto que tenemos que tener muy claro también es la tolerancia. La tolerancia es la necesidad de aumentar progresivamente las dosis de droga que se consumen para experimentar los mismos efectos. ¿Y por qué era para mí muy importante que ustedes conocieran estos conceptos? Porque bueno, siempre aunado a los mitos sobre el uso de analgésicos es precisamente sobre la dependencia y sobre la tolerancia de los medicamentos. Bien. El primer grupo que vamos a tratar es el de los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, comúnmente llamados AINES. Estos, bueno, pues hay que recordar que su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de prostaglandinas y inhibir también la acción periférica sobre la transducción del impulso del dolor. También algunos bloquean el óxido nítrico a través de segundos mensajeros, como son el AMP cíclico, la inhibición de citoquinas y la estimulación de encefalinas. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos cuál es la diferencia entre el mecanismo de acción de los analgésicos antiinflamatorios llamados AINES y los opioides? Bueno, precisamente por el concepto anterior que habíamos visto sobre tolerancia y sobre adicción. Entonces, estos fármacos, desgraciadamente, son medicamentos que tienen propiedades antipiréticas, antiinflamatorias, pero también antiplaquetarias, y pueden ser usados o son de libre comercio. No necesitan ninguna receta, por lo menos en México, para que nosotros los podamos adquirir de forma libre. Y esto, bueno, pues también lleva a otro problema dentro de la medicina, como es la automedicación. Muchos de nosotros o mucha de la población puede adquirir alguno de los AINES sin ninguna restricción, y bueno, también existen sus mitos, también existen sus tabús sobre el uso de estos fármacos que ahorita vamos a aclarar, pero también es muy cierto que aumentan la medicación de estos fármacos y que bueno, muchos de estos pueden producir problemas muy graves. Bien, los efectos secundarios de los AINES, bueno, pues hay que recordar que tienen un efecto techo. ¿Esto qué quiere decir? Que por más que nosotros aumentemos o nos tomemos otras 20 pastillas de X medicamento que nosotros adquiramos, no vamos a lograr más efecto analgésico. ¿De acuerdo? Tienen un efecto techo. Pero también tienen que ver mucho con la diátesis hemorrágica. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que los pacientes que tienen o que han presentado problemas de hemorragias gastrointestinales, pues obviamente tienen que tener mucha precaución para el uso indiscriminado de estos fármacos de libre comercio. La gastroduodenitis también, bueno, tiene mucho que ver con el concepto anterior de diátesis hemorrágica, y también los pacientes, sobre todo aquellos pacientes que toman polifarmacia. La semana próxima hablaremos sobre interacciones medicamentosas y ahí aclararemos algunos conceptos que también voy a tratar o voy a mencionar acá. Bien. El daño renal es muy importante que lo tengamos en cuenta, y los pacientes, sobre todo los que tienen daño renal con insuficiencia renal, bueno, pues también tienen que tener mucho cuidado para no estar adquiriendo de forma indiscriminada estos AINES. Pueden producir plaquetopenia, sí, algunos de ellos. Recuerden ustedes que todos los AINES, con excepción del paracetamol y del metamizol, tienen ese mecanismo de acción que es inhibir la síntesis de prostaglandinas, y recuerden ustedes que las prostaglandinas vienen de la cascada del ácido araquidónico, y el ácido araquidónico tiene varias vías y una de ellas tiene que ver con la producción de las plaquetas.
Pero también se ha dicho que los AINES retienen líquidos, bueno, pues eso también es muy cierto, y que en demasía o en intoxicaciones graves pueden producir confusión mental. Bien, ¿cuál es el mito de los AINES? Bueno, pues el mito de los AINES es que como son medicamentos de libre consumo o que los podemos adquirir en cualquier parte, incluyendo farmacias o incluyendo tiendas de autoservicio o tiendas de conveniencia, bueno, pues son fármacos que no necesitan una receta. Y bueno, el primer mito es que son medicamentos muy seguros y pues no, ustedes ya vieron que tienen algunos problemas, algunas complicaciones y algunos efectos que pueden ser deleterios para los pacientes. Se compran sin receta en cualquier lugar, incluyendo tiendas de conveniencia y farmacias. Sí, esto es muy cierto y entonces por eso ha aumentado impresionantemente la automedicación. Y eso, bueno, pues hay que tomarlo muy en cuenta, hay que ser muy precavidos, sobre todo en los niños y sobre todo en los pacientes de la tercera edad que toman polifarmacia. ¿Existe la automedicación de estos? Pues sí, esto no es un mito, esto es muy cierto. Que se pueden utilizar en cualquier persona, pues no. Ya vieron ustedes que no se pueden utilizar en insuficientes renales, en insuficientes hepáticos y tampoco se pueden utilizar sin ninguna prescripción médica en los pacientes pediátricos, en los pacientes que usan polifarmacia, tampoco en los pacientes que puedan desencadenar alguna reacción alérgica a estos y que no causan adicción ni depresión respiratoria. Sí, esto es cierto, no todos causan adicción ni tampoco depresión respiratoria, pero sí se ha visto que algunos pacientes, pues sí, están tomando constantemente algún AINE y lo toman por años sin ninguna prescripción médica. Bien, con respecto, no vamos a hablar de todos los AINES, pero sí vamos a hablar de los más frecuentes, de los que están rodeados de estos mitos. Por ejemplo, ketorolaco cuando salió por los años 90 más o menos, el primer mito era que no podía ser usado en niños muy pequeños por la inmadurez renal. Y no usar por más de 3 días, estaba así lo traía en las cajitas, no podía ser usado por más de 3 días y la dosis máxima o la dosis tope era de 0.5 miligramos por kilogramo de peso. Sin embargo, con la práctica clínica, con los años que ya tiene ketorolaco dentro del mercado, que déjenme les cuento que ketorolaco vino a sustituir a otro fármaco que ha sido muy satanizado como es el metamizol y que bueno, vino a revolucionar muchas de las enfermedades, sobre todo en el posoperatorio inmediato en pacientes que han sido operados de traumatología y ortopedia o en pacientes que han sido operados de cirugías gastrointestinales como son apendicitis, histerectomías, etcétera. Bueno, la ventaja que tiene ketorolaco, bueno, pues es que es un fármaco que viene en presentaciones tanto por vía oral como por vía intravenosa o sublingual, que puede estar asociado a otros fármacos como son los opioides y que bueno, vino a revolucionar realmente este contexto de la analgesia, pero sí, el primer mito que teníamos con ketorolaco era que no podía ser usado en niños muy pequeños por la inmadurez renal. Actualmente se sabe que sí puede ser usado, solamente que la dosis es un poquito más baja de 0.5 miligramos por kilogramo de peso, que es la dosis recomendada para los adultos. Bien, la aspirina, bueno, sabemos que es un fármaco que se usa sin ton ni son, que se ha usado con mucha frecuencia en cualquier entidad y en cualquier paciente. Y el primer mito que nos habla es el mezclar la aspirina con alcohol. Aunque no hay contraindicación de que se pueda usar aspirina con alcohol, pues de preferencia se pide que no se combinen. Son medicamentos que, como les vuelvo a repetir, tienen el problema de la irritación gástrica y que pueden producir en algún momento sangrado o plaquetopenia en algunos pacientes. Bueno, también existe otro mito, que hay que tomar una aspirina diaria porque previene las enfermedades tromboembólicas, pero pues hay que tomar en cuenta que no quita el hecho de que puede producir sangrado y úlceras en las personas susceptibles, en las personas que tienen estrés o en algunas otras personas. Bueno, tomar la aspirina con alimentos para evitar el daño gastrointestinal. Bueno, recordar que también es otro mito, ya que todos los medicamentos que tomamos por vía oral, si nosotros los tomamos con alimentos, sobre todo alimentos grasos, alimentos que sean muy pesados para la digestión, bueno, pues simplemente van a retardar la absorción del medicamento. Y bueno, también
El otro mito era el tomar aspirina con café, que se dice que, bueno, no se debe tomar porque afecta al organismo. Bueno, pues sí, tiene algo de realidad, pues todos los medicamentos que se toman con café pueden tener alteraciones de acuerdo a la cafeína, a la concentración de cafeína y de acuerdo al tipo de café que estemos ingiriendo. De preferencia, bueno, pues recomendamos que la aspirina se debe tomar, sí, todos los días para pacientes que tengan el riesgo de enfermedades coronarias, pero hay una presentación, recuerden ustedes que la presentación se llama aspirina retar, y aspirina retar viene en 100 miligramos, que se usa una tabletita solamente al día para estos pacientes, exclusivamente para estos pacientes. Todo lo demás que hemos mencionado, bueno, pues tiene algo de mito, algo de mentira de este fármaco. Bueno, también tenemos otro fármaco que ha sido o que es usado de forma indiscriminada y es el paracetamol. El paracetamol, bueno, pues se le ha comparado con la morfina, incluso se ha dicho que paracetamol pues es el mejor fármaco que existe actualmente para el manejo del dolor. Pues hay que recordar, paracetamol no es un AINE, paracetamol es un fármaco que tiene un mecanismo de acción diferente a los AINES, y que también tiene un efecto central, sobre todo para bajar la temperatura. Para bajar la temperatura actúa en el centro regulatorio a nivel central, a nivel cerebral. Y también, bueno, tiene algunos efectos de analgésico central, sin embargo, no puede ser comparado con los opioides. Los opioides son los opioides, más adelante vamos a hablar de ellos, y bueno, paracetamol es el fármaco que se ha tomado con más frecuencia, pero pues hay que tomar en cuenta que puede causar daño hepático al hígado, y tomar una dosis mayor de 4 gramos al día puede ser sumamente tóxico para el hígado. Está muy utilizado en la automedicación, y bueno, el mito que tiene paracetamol, les vuelvo a repetir, es que es tan potente como un opioide. Bien, el otro fármaco que se toma mucho es ibuprofeno. Ibuprofeno pues es un fármaco que está considerado también como un gran potente antiinflamatorio. Se usa mucho para muchas patologías, sobre todo en reumatología y en pacientes que tienen enfermedades inflamatorias. Bueno, pues es muy común que lo usen durante muchos años. Es un fármaco que también, les vuelvo a repetir, se consume porque es de venta libre. Las dosis mayores a 600 miligramos se ha visto que son muy tóxicas. Las dosis para tratar el dolor son de 400 miligramos y tienen menos efectos tóxicos que las de 600, entonces no hay ninguna necesidad para tomar el ibuprofeno por arriba de 400 miligramos al día. Bueno, puede hacer un daño potencial a la mucosa gastrointestinal, y bueno, muchos dicen que debe tomarse con los analgésicos protectores del tipo omeprazol. Cuando hablemos de interacciones medicamentosas vamos a hablar el por qué esto no es real, por qué no funciona omeprazol con los analgésicos de tipo AINES. Eso lo hablaremos la próxima semana, hablaremos un poquito más de forma profunda sobre estos fármacos. Y bueno, por último vamos a tener al metamizol. El metamizol en los años 80 fue muy satanizado en los niños. Verdaderamente causó un furor que hizo que la FDA lo sacara prácticamente de Latinoamérica y de los Estados Unidos. Posterior a eso metieron otros analgésicos de tipo AINES para sustituir metamizol. Metamizol, recuerden ustedes que tiene varias presentaciones, se puede usar por vía intravenosa, por vía intramuscular, se puede usar en jarabe, se puede usar en tabletas, se puede usar asociado con butiliosina, se puede usar en jarabes, en gotas y en supositorios. Entonces tiene una gran variedad de presentaciones, lo hace muy versátil, pero fue muy satanizado en niños. Y bueno, ¿cuál era el problema de metamizol? Bueno, pues causa una hipotensión muy severa, la cual se debe al efecto vasodilatador periférico a nivel de los esfínteres pre y postcapilares por efecto del óxido nítrico. Causa el mayor número de reacciones alérgicas de todos los AINES. Sí, esto no es un mito, esto es una realidad. Y bueno, que causa síncope, sobre todo cuando es por vía intravenosa también. Por lo tanto, metamizol, bueno, pues es un fármaco que muchos le tienen mucho temor, que muchos le tienen mucho miedo, y entre el mito y la realidad, bueno, pues hay un paralelo muy estrecho entre este fármaco.
Bien, vamos a revisar el otro grupo de fármacos opioides, que es un contexto un poquito diferente, que es un contexto muy particular, porque el grupo de opioides se maneja exclusivamente, o se ha dicho que se puede manejar exclusivamente para el tratamiento del dolor crónico. Y bueno, la OMS dice que el grupo de opioides se recomienda en el manejo y en el tratamiento de los pacientes con enfermedades terminales, no nada más con cáncer, sino con muchas otras enfermedades terminales, como son insuficiencia renal o insuficiencia hepática, que en determinado momento también pueden manifestar dolor de tipo crónico, con el objeto de mejorar la calidad de vida del enfermo. La OMS lo recomienda más para los enfermos con cáncer, pero bueno, vamos a ver algunas particularidades. El dolor crónico no siempre se trata de forma adecuada, y cerca del 80% de los pacientes no tienen acceso a estos tratamientos, sobre todo en Latinoamérica. En los países europeos sí, porque los cuidados paliativos pues son una parte fundamental de las certificaciones en los hospitales de tercer nivel. No así en Latinoamérica, en donde el 96% de los pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas o crónicas no tienen acceso a un tratamiento con un analgésico, no digamos un opioide, ni siquiera con un analgésico de tipo AINES. Hasta el 2010 se consumía un total de opioides de 1.7 miligramos per cápita en Latinoamérica, y la media variaba entre 7.8 y 8.7 miligramos por cada persona. Y bueno, pues esto es muy bajo, ya que en Estados Unidos y en Europa es de 522.2 miligramos per cápita, o sea, por persona. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el dolor crónico en los pacientes desarrollados, bueno, pues sí se trata como un derecho universal, no así en los países pobres como el nuestro, en donde, bueno, el consumo de opioides forma parte de ese mito y ese tabú del que vamos a hablar casi al final de la presentación. Bien. Los opioides, bueno, como todos ustedes recordarán, se unen a receptores específicos. Bueno, estos receptores se encuentran situados en toda la extensión del sistema nervioso central, y bueno, las propiedades de cada opioide va a depender del tipo de receptor al cual se fija, y tienen cierto grado de efecto sedante o mayor efecto analgésico, dependiendo del tipo de receptor del que se trate. Y bueno, tenemos receptores, los receptores del tipo Mu, que el Mu1 es el encargado de la analgesia supraespinal. La analgesia supraespinal se refiere a la analgesia en el cerebro, o sea, la analgesia cortical, y el Mu2 está implicado en la depresión respiratoria. También actualmente se ha visto que existe un tercer receptor, que es el Mu3, que está implicado el tramadol en su mecanismo de acción. Y bueno, hay que ver que el Mu2 da todos los efectos secundarios, que son la depresión respiratoria, la dependencia física y la rigidez muscular. Bueno, entre los agonistas tenemos la morfina. La morfina pues es el prototipo de los opioides, como ustedes saben, es el gold estándar de este grupo de opioides. Y bueno, la morfina tiene todos los efectos clínicos, pero también tiene todos los efectos secundarios de los opioides. También tenemos las metencefalinas, las beta-endorfinas, el fentanil, que es de uso anestésico y para el manejo del dolor posoperatorio y del manejo del dolor de tipo del cáncer. Y bueno, también tenemos los receptores CAP. De los receptores kappa tenemos el kappa 1, el kappa 2 y el kappa 3, que se encargan de la sedación y de la analgesia raquídea. Entre esos, bueno, morfina tiene que ver con todos los receptores, porque vuelvo a repetirles, morfina pues es el prototipo de los opioides y tiene o actúa en todos los receptores. Pero para los kappa también tenemos un medicamento que es de uso común, que es la nalbufina, el butorfanol, que en algunos años estuvo en México, oxicodona, que no la tenemos en México muy frecuente, pero sí en Estados Unidos se utiliza como un gran analgésico. De hecho, oxicodona, les cuento, es el fármaco que se usa como nosotros usamos alguna INE para el tratamiento del manejo del dolor de tipo reumatológico o de algunas enfermedades inflamatorias. Allá en Estados Unidos usan oxicodona en lugar de AINES. El epsilon
bueno, da algunos efectos de analgesia, pero también tiene o se ha encontrado que tiene algunos efectos epileptógenos, y de estos, bueno, las endorfinas y las encefalinas, que son nuestros propios opioides y que se desencadenan cuando estamos contentos o cuando hacemos ejercicio. Nosotros, acuérdense que tenemos nuestro propio sistema de endorfinas. Bueno, los receptores sigma, que están encargados de la disforia y de las alucinaciones, bueno, están también la morfina, que es, les vuelvo a repetir, el fármaco que más tabú ha existido o tiene con respecto a su uso dentro del dolor o el manejo del dolor. Bien, por otro lado, la distribución de los receptores opioides, les había comentado que, bueno, la tenemos en muchas partes del cerebro y del sistema nervioso central. La localización medular se encuentra en la lámina superficial de la médula, en la zona marginal de Waldeyer y en la sustancia 2 gelatinosa de Rolando. Y bueno, ahí es donde se desencadena o donde inicia la primera neurona receptora del mecanismo del dolor. La localización supraespinal, bueno, tenemos en la zona periacueductal, en los núcleos dorsales, en los núcleos estrados, en la región del córtex, o sea, en muchas regiones del córtex tenemos estos receptores de los que habíamos hablado la diapositiva anterior, en el hipocampo y también en el tálamo. Bien, la clasificación de los opioides, recuerden ustedes que se clasifican en opioides débiles y en opioides potentes. De los opioides débiles tenemos la codeína, que viene en muchos jarabes, la oxicodona, el dextropropoxifeno, que también viene en muchos de los jarabes todavía, el tramadol y la analbufina. ¿Por qué es importante que ustedes sepan esta clasificación de los opioides? Bueno, porque los opioides débiles obviamente no tienen un control médico como los potentes, los cuales se necesita una receta de controlados para poder adquirir el fármaco. ¿Esto qué quiere decir? Que los opioides débiles nosotros los podemos adquirir con una sola receta de algún médico que se puede quedar o no se puede quedar en la farmacia, pero nosotros podemos hacer este uso indiscriminado de estos fármacos. Los opioides potentes tenemos a la morfina, el fentanil, la metadona y la hidromorfona. Bien, con respecto a las clases de los opioides, tenemos en su mecanismo de acción se clasifican en agonistas puros y en agonistas antagonistas o en antagonistas puros. Y de los agonistas puros, bueno, pues tenemos a la morfina, que les vuelvo a repetir, es el fármaco que actúa a nivel de todos los receptores, tiene todos los efectos de terapéuticos, pero también tiene todos los efectos secundarios de los opioides. El fentanil, que es un agonista puro y que, bueno, se usa para el control y el manejo del dolor tanto posoperatorio como del dolor crónico en los pacientes con cáncer. Hay muchas presentaciones en Estados Unidos a través de parches y paletas que pueden ser adquiridos por los pacientes. De los agonistas antagonistas, bueno, tenemos la buprenorfina y la analbufina, que son de uso muy común, sobre todo la buprenorfina en los niños, para control del manejo del dolor, tanto en las terapias intensivas como en las unidades de cuidados posanestésicos. Bien, las propiedades farmacológicas de los opioides, bueno, es la analgesia, en primer lugar, la sedación y la euforía, son propiedades farmacológicas. Aunque se pueden considerar como efectos secundarios, también son propiedades farmacológicas, porque los dan los receptores que habíamos comentado, los receptores opioides. De los efectos colaterales, bueno, tenemos deterioro de las habilidades físicas y mentales, hay disminución en la concentración y en la memoria, torpeza motora, mareo y confusión, puede haber estreñimiento, náusea, depresión respiratoria, retención urinaria, liberación de histamina y espasmo del esfínter de Oddi. ¿Por qué es importante que conozcamos todos estos efectos colaterales? Bueno, por el uso indiscriminado que hacemos a veces de algunos opioides. Y bueno, con respecto a los opioides, el mito número 1 es que la mayoría de pacientes irremediablemente sufrirán dolor en la última etapa de la vida. La verdad es que actualmente se dispone de medios seguros para evitar y tratar el dolor. Bien, el mito número 2 con respecto a los opioides es que los pacientes que usan opioides sufrirán adicción.
La verdad es que si el paciente que recibe opioides de manera segura y titulada, pues es poco probable que desarrolle una adicción. El mito número 3 es que los opioides solo pueden ser usados por pacientes con cáncer o que están cercanos a la muerte. La verdad es que no, los opioides pueden ser usados en cualquier patología que condicione un dolor moderado a severo, incluso en etapas tempranas de la enfermedad. No son prioritarios de los enfermos con dolor crónico o con cáncer. El mito número 4 es que los efectos secundarios pues, son mayores que los beneficios y que el uso de los opioides pues, es riesgoso. La verdad es que los efectos secundarios de los opioides son controlables y un médico especialista puede indicarlos con mucha seguridad. Recuerden ustedes que para los cuidados paliativos y para los enfermos terminales con cáncer o con algunas otras patologías, los cuidados paliativos también conllevan algunos tratamientos sobre el estreñimiento, sobre el manejo de las excretas, y entonces, bueno, el uso de opioides pues está, por supuesto, bien indicado si es que el paciente lo amerita. Bien, el mito número 5 es que las dosis para controlar el dolor son iguales en todos los pacientes. Pues esto es una mentira. La verdad es que cada paciente y la percepción del dolor es diferente. Por eso no existen dosis únicas para los pacientes. Recuerden ustedes que los opioides son de los fármacos que hay que saber titular perfectamente para que puedan controlar el dolor. El mito número 6 es que los analgésicos te liberan del dolor. No. La verdad es que los analgésicos enmascaran el dolor, pero no tratan la raíz o la causa del dolor. Solamente sirven para paliar el dolor, pero no para quitar el dolor. El mito número 7, si tengo dolor crónico los puedo usar por siempre. Pues la verdad es que los pacientes con el tiempo pueden desarrollar tolerancia al dolor y pueden tener que ir aumentando estas dosis y pueden llegar a dosis tóxicas, a lograr solamente los efectos secundarios y no tanto los efectos terapéuticos en cualquier analgésico, no nada más en los opioides. Bueno, el mito número 8 es que para las emergencias lo mejor son los opioides. Pues la verdad es que no, la verdad es que también los analgésicos AINES pueden ser utilizados en emergencias, sobre todo pues en golpes, en traumatismos, también pueden mejorar mucho con el uso de AINES, no nada más con el uso de opioides. El mito número 9, siempre que se pueda hay que evitar usar analgésicos. No, la verdad es que hay usos legítimos para esto, sobre todo para el dolor agudo. Recuerden ustedes lo que les dije en la primera diapositiva, el dolor es un derecho universal, o sea, el no tener dolor es un derecho universal, por lo tanto, hay que tratar y manejar el dolor, solamente que hay que hacerlo de forma adecuada y de forma razonable. El mito número 10 es que los analgésicos pueden ser usados por mucho tiempo sin consecuencias. No, la verdad es que se ha visto que el uso de analgésicos puede afectar la libido, puede dañar el sistema hormonal y puede producir osteoporosis. Entonces, cuidado. De los medicamentos de libre comercio, pues tramadol es un agonista no selectivo de los receptores mu, delta y kappa y actúa además en la recapitulación de noradrenalina, pero tiene efectos alucinógenos. La nalbufina, bueno, pues es un antagonista que se ha visto que es muy aditivo, sobre todo en los pacientes que se han manejado en pacientes de unidades de quemados o en pacientes que están entrando constantemente a aseos quirúrgicos y que se les ha estado manejando tanto fentanil como nalbufina o buprenorfina, sí pueden producir cierta adicción al fármaco que puede requerir más dosis o aumentar más dosis para que logre el efecto terapéutico. Codeína, bueno, pues es un agonista que viene en jarabes, y oxicodona, que es muy usada en Estados Unidos y que, bueno, tiene el mayor número de adictos a los opioides, es oxicodona en Estados Unidos. En México no, en México hablar de farmacodependencia pues es otro tema un poquito diferente. Y bueno, pues el tabú más grande que existe con el uso de los opioides es el uso de la morfina. Es probablemente el opioide que tiene más restricciones por parte de familiares y pacientes. La verdad es que morfina, cuando uno habla de dar un tratamiento con morfina,
lo primero que el paciente nos dice es que si se va a morir. Asocian mucho morfina con cáncer, asocian mucho morfina con muerte, y la verdad es que aquí nuestro queridísimo Hipócrates decía que la morfina era divinas opus sedare dolores. O sea, lo que quiere decir es que, o lo que quería decir Hipócrates es que no había nada comparable como usar morfina para quitar el dolor. O sea, que era prácticamente, incluso Paracelso la consideraba como la piedra filosofal. O sea, la piedra filosofal, recuerden ustedes que es ese mito que quiere decir que es la piedra de la inmortalidad. Bueno, pues la morfina, para nuestros antiguos médicos como Hipócrates y Paracelso, era prácticamente ese elixir de los dioses que podía hacernos quitar el dolor de forma inmediata. Por supuesto, ¿hay sedación con el uso de morfina? Sí, no se los voy a negar, sí. Quien sepa usar los opioides sabe que tenemos el riesgo de tener los efectos secundarios. Esto es, depende de la farmacogenética de cada organismo, de cada paciente. Lo que a mí no me puede afectar, probablemente le puede afectar a algunos de los que me están escuchando. Y bueno, entonces, ¿qué hay que hacer con esto de los mitos y de los tabús con respecto al uso o el no abuso de los analgésicos? Bueno, pues es que hay que hacer un uso razonable de los analgésicos de venta libre. Recuerden ustedes que todos estos fármacos de venta libre, o sea, los podemos adquirir en cualquier parte y podemos hacer un uso no razonable de estos medicamentos. Hay que hacer una valoración adecuada para prescribir opioides, sí, esto es una realidad, por si el paciente está tomando otras drogas recreativas o de otro tipo, si está tomando sedantes, si está tomando anticonvulsivantes, si toma IMAOs, pues hay que tomar en cuenta todo esto por las interacciones farmacológicas de las que ya hablaremos más adelante. Y bueno, con respecto a los opioides, bueno, afortunadamente los opioides potentes o los opioides agonistas, antagonistas, y algunos de los opioides agonistas puros requieren una receta como esta que les estoy mostrando, que muchos de mis compañeros, si me están escuchando, ya la habrán visto, que es una receta que se llama con código de barras, que está empleada o es empleada por parte de COFEPRIS. COFEPRIS maneja este tipo de fármacos como en el grupo 1, que son los grupos estupefacientes, llamados también narcóticos. Durante muchos años a los opioides se les mal nombró narcóticos. El término narcótico viene de un término legal, de un término jurídico, en donde no entran solamente los morfinoides, no nada más entran los opioides, también entran algunos otros fármacos recreativos que producen adicción y que producen farmacodependencia en todos los pacientes que las puedan adquirir. Vuelvo a repetirles, afortunadamente para los agonistas puros se requiere esta receta de controlados, que también la puede adquirir desde los médicos generales, los internistas, los anestesiólogos, los que manejan psiquiatría, también pueden tener recetario de narcóticos. Hay que darse de alta en COFEPRIS. Y bueno, recuerden ustedes que en México solamente hay 2 dependencias que pueden entrar a nuestras casas y saquearnos todo lo que tengamos. COFEPRIS es uno de ellos y Hacienda es otro. COFEPRIS no necesita ningún documento para podernos estar controlando el uso de los opioides, pero lo que sí es bien cierto es que México es uno de los países que menos opioides usa. Generalmente cada año se pide un determinado número de fármacos que controla FDA. Sin embargo, México es uno de los países que menos opioides consume más AINES que opioides, y bueno, pues esto es bueno y es malo. Es bueno en el aspecto que, bueno, se está controlando el uso de opioides. Es malo porque muchos pacientes se pueden beneficiar por el uso de estos opioides y no se benefician precisamente por estos mitos y tabúes de los que hemos estado comentando hace unos momentos.
Bien, pues esto es todo lo que les tengo yo que comentar sobre este tema. La próxima semana hablaremos sobre interacciones medicamentosas. No solamente trataremos los AINES y los opioides, también trataremos algunos otros fármacos que se usan comúnmente, sobre todo en los pacientes de la tercera edad, que son los pacientes polifarmacia. Muchísimas gracias por su atención. Fue un gusto y un placer platicar con ustedes. Le agradecemos, doctora. Y pregunta Zoraida Vázquez. ¿La aspirina Retard es igual que la aspirina Protec? Sí, es en algunas partes viene como aspirina Retard o aspirina Protec. Sí, bien, acuérdense nada más que la presentación viene en 100 miligramos. No está indicado más de 100 miligramos como efecto protector. Somos Bupec. Crece con nosotros.